Hoy os quiero enseñar una miniserie de 7 vídeos que he hecho que hacen un recorrido por la música popular desde los 50 hasta los 2010. Hablamos de qué significaron los Beatles, de la guitarra eléctrica, la grabación multipista, la música disco, el sintetizador, y al final llegamos a los 4 acordes del pop y a las influencias masivas del reggaetón y del hip hop. Los vídeos empiezan en los minutos que aparecen en pantalla, así que si queréis ir a verlos, podéis. Pero antes os quiero contar la historia de dónde han salido estos vídeos, porque no los hice para YouTube. Los hice para la tele, para el programa de la mejor canción jamás cantada, producido por Yes Music para RTV. Es un programa en el que cada semana se dedica a una década, desde los 50 hasta los 2010. Y 10 artistas cantan canciones de la década que toque y luego compiten, pero no los artistas, sino las canciones, para ver cuál es la canción de la década. Como ejemplos, en los 50 ganó Ay Pena, Penita, Pena. En los 80 y en los 2000. El caso es que de pronto, hace unos meses, recibí una llamada de Nuria, la directora del programa, proponiéndome participar, pero de una manera en la que nunca esperaba que la tele me fuera a pedir participar, que es haciendo lo mismo que hago en mi canal. Me pidieron vídeos cortos, de 2 a 3 minutos, pero del rollo que en los 80 hablé del Gated River y en los 2010 de los ritmos que se han puesto de moda en el hip hop, del tresillo y la semicorchea, corchea con puntillo, y sin simplificarlo. No podía extender la explicación porque eran vídeos cortos, pero no rebajaba el nivel. Y además lo hacía desde casa, que quieras que no, se agradece. Y claro, pues dije que sí, porque me parecía flipante que dieran un hueco a la divulgación musical de esa manera, en un programa tan grande dedicado a la música. Trabajar con ellos ha sido muy guay, porque me han dado mucha libertad en lo que es la parte creativa. En plan que ellos no sabían de qué iba a hablar cada semana, porque a lo mejor hay 20 cosas de las que puedes hablar para cada década y yo elegía pues solo 1 o 2. Así que en ese sentido, total libertad. Pero hubo un aspecto en el que me gustó especialmente que me metieran mucha caña desde el principio, que es en la parte técnica. Montamos un nuevo sistema de luces. Además de mi iluminación de siempre, de usar un foco que enfoca al techo para que el techo actúe de pantalla blanca, y de mis 2 focos LEDs laterales, me ayudaron a poner contrailuminación, que es lo que hace que pasemos de verse así a verse así. Son estos 2 focos enormes, uno ahí y otro ahí, que me dan iluminación desde atrás. Hacen que se me ilumine la cabeza por arriba y los hombros un poco y me dan definición. Y además se enfocan un poco al piano, iluminan las teclas, y cuando pongo ahí el otro piano, pues también lo iluminan y queda muy bien. Si además subo un poco el brillo de la pantalla del ordenador, veis que la cosa empieza a cobrar vida. Pero es que además pusimos luces LED detrás del piano y del ordenador. ¿Notáis el cambio? Ahora de pronto el plano tiene mucha más gracia. Ya solo me falta un maquillador, alguien de vestuario y decir, volvemos después de la publicidad. El caso es que los vídeos que os voy a poner ahora se han ido emitiendo en el programa semana tras semana y están colgados en YouTube por separado, pero hemos decidido subirlos aquí todos en bloque para que se puedan ver de seguido. Ya estuve un día en el programa presencialmente. Y este viernes 5 de abril, que es la final, en la que compiten las canciones que han ganado cada década para cuál es la mejor canción jamás cantada, pues estaré también. Y durante todo el programa, no solo durante una pequeña sección, comentando cosas de música, de cada década, de cada canción ganadora, va a ser muy guay. Así que si queréis verme, tenéis que poner la 1 a las 10 de la noche el viernes, horario español peninsular. Y sin más dilación, que empiecen los vídeos. Empecemos los 50 hablando de Elvis. El rock and roll de los 50 sentó cátedra. En esa época se pusieron de moda cosas que ahora consideramos esenciales en la música que hemos escuchado durante las 7 décadas siguientes. Por ejemplo, fijaos en este golpe fuerte que se va repitiendo en esta canción de los 2000. Ese golpe lo da la caja de la batería y suena a contratiempo, en los huecos. Otro ejemplo. O sea, a lo mejor en tu día a día escuchas este contratiempo unas 3000 veces y no te has dado cuenta. Y aunque es algo que ya había aparecido ocasionalmente en el jazz, en el gospel y hasta en la polka, fue con la llegada del rock and roll en los 50 que se convirtió en el ritmo omnipresente que todavía es a día de hoy. Y otra cosa que lo petó en los 50 fue la guitarra eléctrica, que se asentó como el instrumento más importante de la música popular, y se mantendría así durante décadas. Aunque los niveles de distorsión han pasado de esto a esto. Y yo creo que es que no hay límite.
Pero la tecnología más revolucionaria de todas fue la grabación multipista. Antes de los 50 se recogía el sonido de todo el mundo a través de unos micrófonos en una sola aguja, que dibujaba surcos en un disco de cera. Luego de ese disco hacías vinilos. Eso significaba que si todo había salido perfecto, pero el guitarrista se había equivocado en una nota, tenías que coger todo el disco de cera y tirarlo a la basura y empezar de cero. Pero de pronto llegaron las cintas magnéticas, en las que podías grabar 2 pistas, 4 pistas, 8 pistas. Y eso fue una revolución. La banda tocaba su canción igual, pero el micrófono del cantante ahora iba a una de esas pistas, y el del guitarrista a otra, y el del bajo a otra, y la batería a otra. Y de pronto podías borrar la parte del cantante y hacer una toma de voz mejor, sin alterar lo que había tocado la banda. Y esto se pudo empezar a hacer en los 50 de manera analógica gracias a estos avances. Pero en España todo esto tardó en llegar. En los 50 la música que más se hacía eran coplas, boleros y pasodobles, con acompañamientos orquestales. Sería a cuentagotas que estas modas, como la guitarra eléctrica y el contratiempo de la caja, empezarían a invadir y a cambiar la música autóctona. Los años 60 es una época de modernización. Como de pronto se abrieron las fronteras, empezaron a llegar a España todas las modas del exterior, cosas rompedoras como chicos con melena y chicas con minifalda. Y en la música ocurrió lo mismo. Pasamos de escuchar mayoritariamente copla, que era la música popular de España hasta el momento, a hacer cosas como estas del grupo español Los Bravos. Como veréis, el cambio es radical. A esta música se la llamaba música Mersey Beat, porque venía de la que se hacía en el río Mersey de Liverpool. En realidad se hacía en otros sitios también, pero los protagonistas de esta música estaban en Liverpool. ¿A quiénes me refiero? Pues, por supuesto, a los Beatles. Los Beatles capitanearon la llamada invasión británica y junto a otros grupos británicos como los Rolling Stones o The Animals empezaron a tener un éxito explosivo. Era la contracultura, el trap de los años 60 y de pronto todo el mundo quería sonar como ellos. Cosas que ahora nos parecen súper normales, como que una banda esté compuesta por cantante, guitarra, bajo y batería, fueron puestas de moda precisamente por estos grupos. Pero hubo una consecuencia más de estar todos todo el día cantando canciones que no paraban de decir yeah, yeah. Y es que surgieron en el sur de Europa las llamadas chicas yeye, de yeah, yeah. Chicas muy jóvenes, ídolas de masas, para las que se componían canciones y se construían carreras como cantantes. Unas veces tiraban más a adolescentes inocentes y otras a chicas modernas e inconformistas. Así que yo ahora voy a despedirme y voy a dejarle a una de ellas que os cuente, que os detalle qué características compartían las chicas yeye. Una chica yeye, jeje, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, pero alborotado, las medias de color. Los 70 suelen asociarse a un tipo de música muy característica. Oh, señor, cuando se acerca a mí. Esta es la llamada música disco, que vamos a intentar desmenuzar. Os presento a un bombo. En realidad se toca pisando un pedal con el pie. Es el tambor más grande de la batería, y cuanto más grande es, más grave es el sonido que produce. Algunas partes de su sonido son tan graves que tu oído no puede percibirlas. Solo las notas porque sientes tu cuerpo temblar cuando suena por los altavoces de la discoteca. Realmente es un sentimiento muy guay cuando estás dándolo todo en la pista de baile, y quizá por eso en el disco son tan fans del bombo que lo hacen sonar en cada pulso de la música. Además, la caja de la batería suena en uno de cada 2 pulsos. Y muchas veces el platillo lo hacen los huecos. Pero hay otra sonoridad súper característica del disco, que es la guitarra funk, esta guitarra súper rítmica. Os pongo una canción disco setentera que incluye todos los clichés que os he explicado aquí y algunos más.
¿Os acordáis de en la década de los 80 cuando fui a tocarle un poco las narices al jurado diciendo que Bailando de Alaska y los Pegamoides me sonaba más a 70s que a 80s? Quitaría Bailando. Me encanta, pero es música disco. Pues era precisamente porque tenía una guitarra funk. La guitarra es funk. Hace tun, tun, tun. Y en general porque cumplía los tropos característicos del disco. Es que las modas no acaban justo en una década y empiezan en la siguiente de manera quirúrgica. Pero llegados aquí, de lo que hay que hablar es de por qué se llama disco a la música disco. Se llama así porque se bailaba en discotecas. Pero el término discoteca originalmente lo que significaba era biblioteca de discos, un sitio de almacenaje y consulta. Pero resulta que durante la ocupación de París en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban un poquito en contra de que se tocase música americana en los clubs. Así que era un poco difícil contratar a una banda, pero a veces podían, a escondidas, poner discos. Y así es como el nombre discoteca pasó a asociarse con locales en los que se escuchaba música en disco. Pero hay más. Fue en 1953 que Regine Silverberg tuvo la genial idea de poner dos tocadiscos, uno al lado del otro, para poder ir cambiando de canción en canción sin que parara de sonar la música. Y ese, incidentalmente, es el origen de las mesas de DJ que conocemos actualmente, que todavía a día de hoy siguen conservando la estructura de los dos discos. Empecemos los 80 hablando de Mecano. Ese sonido es un sintetizador, que es un instrumento electrónico que, aunque ya se había empezado a utilizar en décadas anteriores, lo petó en los 80. Los sintetizadores se llaman así porque sintetizan sonido. Una guitarra crea el sonido porque al vibrar esta cuerda transmite esa vibración al aire y ya del aire te llega a la oreja. Un clarinete funciona porque al soplar haces vibrar esta lengüeta de madera. Pero en un sinte trabajas directamente con las ondas de sonido, manipulando su amplitud, su frecuencia, mezclando unas ondas con otras, y todo eso se había empezado a explorar en los 60. Pero la tecnología aún no estaba preparada para que la usase todo el mundo. Este es Robert Moog, y este es el sintetizador Moog, del tamaño de un tabique, y ese de ahí es su sintetizador portátil. Portátil como los primeros móviles eran portátiles, que sí, se podían portar, pero no por mucho tiempo porque pesaban 1,1 kilos, duraba 30 minutos la batería y tardaban 10 horas en cargarse. Para que os hagáis una idea, en los primeros sintes no podías ni dar dos notas. Si tocabas dos notas a la vez solo sonaba una, porque es que no daba para más la tecnología. Pero claro, cuando en los 80 te encuentras que surgen sintetizadores polifónicos, en los que puedes tocar las notas que quieras, que son pequeñitos, que son muy baratos, pues todo el mundo empieza a explorarlos como loco. Y gracias a eso, canciones como The Final Countdown, que quizá unos años antes habrían sonado así, tocadas por una eléctrica, pasaron a sonar así, tocadas por un sinte. De todas formas, no penséis que todo eran sintes ni nada así. Había mucha guitarra eléctrica en la movida madrileña, en el punk y en el resto de corrientes ochenteras. Ven a la escuela de calor. Pero para terminar, quiero hablar de una moda musical ochentera, que consistía en hacerle algo especial al sonido de las baterías. Fijaos en cómo suena aquí la percusión. Lo que han hecho es coger la caja de la batería y le han puesto una reverberación artificial inmensa, como si estuviera en una catedral. Y ya por último han cogido y han acortado ese eco artificialmente, pasando de esto a esto. Un sonido que, igual que los sintetizadores, es esencialmente artificial. Porque en el mundo real, o llevas una batería a una catedral o no llevas una batería a una catedral. Pero este híbrido solo lo puedes hacer con un equipo de estudio. Esa es la gracia de lo que buscaban en los 80. No que sonara real, sino que sonara tecnológico y potente. En los 90, el rock deja de ser el género más popular con la gente joven, aunque siguió teniendo muchísimo éxito. Entre dos tierras estás y no dejas aire. Pero ahora tenía que compartir podio con el hip hop y la música electrónica. Esta última encontró en España una gran recepción en la llamada Ruta del Bacalao. La Ruta del Bacalao fue un movimiento en el que jóvenes de toda España se reunían en las discotecas de los alrededores de Valencia a darlo todo. Escuchaban lo que coloquialmente llamamos música chunda chunda, que es la música electrónica dance o EDM. Mientras que en una canción pop o rock tendríamos el ritmo de bombo caja tradicional, que sería así. En muchos subgéneros de la música dance, lo principal suele ser un bombo que hace así. Va sonando en todos los golpes. Y a veces la batería le hace alguna cosilla en medio. De ahí que a veces lo llamen el chunda chunda
Y a veces el unch, unch. ¿Qué queréis que os diga? Son nombres más técnicos de lo que podría parecer. Tan importante es marcar este ritmo con el bombo que hay una técnica que consiste en callar todo lo demás cada vez que el bombo da su golpe. Imaginaos que el acompañamiento es esta especie de nube de sonido. Pues si simplemente suena a la vez que el bombo, suena así. Pero si lo obligo a callarse en cada golpe de bombo, queda así. Este efecto de bombeo es una de las cosas más características de esta música. Y no podemos acabar sin hablar de los famosos 4 acordes que se pusieron de moda en los 90 y que siguen de moda hasta el día de hoy. Que es que no puedes poner la radio más de 15 minutos sin encontrártelo. Suenan así. Y los habéis escuchado miles de veces en los 90. Rayando el sol, desesperación. Y también miles de veces en los 2000 y hasta ahora siguen siendo igual de mainstream. Y desde la perspectiva de un músico es un poco raro, ¿vale? Porque en principio uno podría pensar pues que cada canción va a buscar una secuencia de acordes distinta y que, hombre, a veces alguna va a coincidir. Pero esto es como si de repente todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo en hablar solo usando la vocal A. Y dirías, ¿por qué no estáis usando el resto de vocales? Y es porque desde los 90 el público demanda ese sonido. Y parece que va para largo. A finales de los 90 aparece una tecnología que revolucionaría la música de los 2000. Si unos años antes tú hubieras querido hacer a una voz sonar más aguda, la habrías tenido que acelerar y te habría sonado así. y para hacerla más grave, La habrías tenido que hacer más lenta. pero en 1997 un ingeniero crea un sistema que es capaz de hacer tu voz más aguda o más grave sin que tengas que cambiarle la velocidad y de manera barata e instantánea: el autotune. Como os podéis imaginar, esto supuso una revolución y se empezó a usar para afinar las voces de los cantantes, porque de pronto, cantes como cantes, yo puedo afinarte y hacerte cantar bien. Más o menos. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. E incluso puedo llegar a hacer virguerías. Con esa primera toma de voz y mucho autotune puedo llegar a hacer esto. Do, re, mi, fa, sol. Para bien o para mal, la música ya nunca sería lo mismo. Pero no acaba ahí. Cuando estaban produciendo la canción de Believe, los productores de Cher se dieron cuenta de que si ponían los settings del autotune al máximo, sonaba así. Este es el famoso efecto autotune. Y desde entonces esta voz robótica se ha convertido en un instrumento habitual, un timbre más de la música que escuchamos todos los días. Hay una bomba explosiva, pensaré si queda alguna manera. Pero quiero hablar de otro boom del nuevo milenio. En una década en la que los ritmos latinos estaban conquistando el pop en español, uno de esos ritmos aparece pegándolo fuerte. Perderte, no sé que no he sido un santo. Sí, había llegado el reggaetón. Para identificar un reggaetón, lo primero que hay que hacer es fijarse en el ritmo que hace la percusión. La caja hace un ritmo de 3-3-2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Y el bombo hace un ritmo fijo de pum, 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 pum. Si junto los dos, suena así. Pum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Como veis, este reggaetón sonaba más duro y más áspero que el que escuchamos ahora, como la de... Súbeme la radio, que está mi canción. Y es porque con los años ha ido fusionándose con el pop precisamente de la mano del autotune. Pero eso ya es de la década siguiente y lo hablaremos en otro momento. Una moda que vimos aparecer en los 50 y evolucionar década a década está llegando a su fin en los 2010. Ha llegado la muerte de la guitarra eléctrica. Llevamos décadas escuchándola con más o menos distorsión en la mayoría de las canciones que se convertían en hits. Que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Enamorado de la moda. Y sin embargo ahora rastreamos el top 50 de esta semana y... ¿oís alguna eléctrica? Esa criminal como lo mueve es un delito. Es una nueva era. La gente ahora pide sonidos etéreos como esto.
hechos por ordenador, que no tienes claro ni de qué instrumento provienen. De hecho, esto es una gráfica de cuánta gente busca comprar una guitarra eléctrica en Google desde 2004. ¿Veis cómo baja? Al menos las fiestas salvan esto un poco, porque los picos esos que veis ahí son la Navidad, con la gente buscando qué regalar. Y esto ha ido acompañado del crecimiento de varios géneros que no usan eléctricas. Desde 2017, el hip hop ha superado al pop y al rock como el género más escuchado en varios países, incluyendo Estados Unidos. Y también hemos visto una conquista mundial por parte de los ritmos latinos, como el reggaetón. Despacito. Y por último ha llegado el trap, que ha venido para quedarse. Mírame qué mono llorando en la limo. La parte vocal de estos géneros suele ser más hablada y hacer menos hincapié en la melodía y más en los ritmos. Y hay dos de ellos que hay que conocer: el ritmo de tresillo y el ritmo de semicorchea corchea con puntillo, que los habéis oído miles de veces, sin llamarlos así. El ritmo de tresillo consiste en dar 3 notas por golpe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tarara, tarara. Olvida lo que te dijo el profesor, te doy alegrías y mucho dolor. Está en todo. Y el otro, el de semicorchea corchea con puntillo, es el de hablar así con estos golpes en la letra. Y también es inescapable. Y la llegada de todos estos géneros al escenario global está influyendo muchísimo al pop, donde se está poniendo de moda, por ejemplo, hacer estribillos hablados con poca energía. Donde antes el estribillo habría sido un clímax súper potente. Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero, poner. Ahora de pronto, cuando parece que el estribillo está a punto de explotar, hace eso, hablado y con poca energía. Pero eso sí, igual de pegadizo. Las cosas están cambiando. Bueno, espero que os hayan gustado. No sé si se habrán hecho muy largos porque estaban hechos para ser vistos por separado, y todos juntos no sé qué tal funcionarán. Pero espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os suscribáis y le deis a la campanita. Y espero que nos veamos la semana que viene. Hasta pronto. ¿Cómo es que no ganó el trap del terraplanismo como canción de la década 2010? Yo estoy profundamente decepcionado.